Me permito presentar a nuestros panelistas: Ángela Franco, socia de la SCA, coordinadora de urbanismo de la Universidad del Valle; John Fernández, fundador y director del MIT Urban Metabolism Group; y Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID. Este foro representa una oportunidad única para dialogar cómo nuestras ciudades pueden enfrentar de manera efectiva el cambio climático y el cuidado por nuestra biodiversidad. Los invito a escuchar atentamente las intervenciones. Con certeza juntos podemos encontrar las soluciones que Cali y otras ciudades necesitan. Quiero iniciar este espacio contándoles un poco rápidamente sobre qué es la SCA. Algunos ya saben, otros no. La Sociedad Colombiana de Arquitectos es una entidad, asociación civil sin ánimo de lucro, de origen gremial. Aquí están todos los arquitectos que de manera voluntaria quieren unir esfuerzos para sacar adelante los proyectos, bien sea a nivel de concurso, de diseño o diferentes mecanismos de mejorar las ciudades que habitamos. Esta SCA fue creada desde 1947 y somos hijos aliados de la SCA Nacional, que este año está cumpliendo 90 años. Participamos activamente en comités de patrimonio, departamental y municipal, comité de veedurías, comité de arte público, entre otros. De nuestros objetivos, tenemos muy claro en la SCA que debemos actuar como representantes de la comunidad en procesos decisorios que tengan que ver con la arquitectura, relacionados con el urbanismo y el enfoque regional que tenemos. No somos veedores, pero sí somos puentes para conducir a la comunidad para poder resolver las necesidades que tengan. Por eso fomentamos el cómo respetar nuestro medio ambiente. Guiamos también a la comunidad para la solución de problemas que estén vinculados con la arquitectura. En relación con el Estado, velamos porque la arquitectura esté debidamente representada. A veces encontramos que el Estado no necesariamente tiene a los arquitectos en cuenta en los puestos estratégicos que deberían estar, y nosotros velamos por eso, para que haya una activa presencia de los arquitectos en el Estado. Desempeñamos las funciones de cuerpo consultivo del Estado conforme a lo establecido por la ley y promovemos y organizamos concursos de arquitectura que permiten que haya una pluralidad en la resolución de los problemas que se puedan presentar en la ciudad y en nuestro territorio. Además, tenemos una visión regional. Ayer hablaban y veíamos una noticia sobre que nuestro tren de cercanías probablemente va a ser cada vez más cerca poderlo ver. Para nosotros confiamos en un área metropolitana totalmente integrada con el tren de cercanías, una transición equilibrada entre lo urbano y lo rural, que facilite el escalonamiento adecuado del uso y de las densidades de los habitantes. Una conectividad ecosistémica dinámica entre los parques nacionales, nuestros parques locales, nuestros cerros, el respeto por nuestros ríos, un sistema de distritos alineado con una realidad social. Y en el campo local, la visión que tenemos, esto es un mapa que hemos construido con el Centro de Pensamiento Ciudad y Territorio que constituimos en abril, coordinado con nuestra arquitecta Jimena Zamorano. Desde la SCA hemos visto la necesidad de poder poner en una pieza gráfica todos los proyectos que se han gestado en las alcaldías anteriores, porque muchas veces cuando iniciamos nuevos procesos y nuevos ciclos, olvidamos todo lo que se ha construido previamente, y nosotros estamos trabajando en un mapeo que nos permita tener una base de datos sobre todos los proyectos estratégicos que se han gestado no solamente desde la SCA, sino nuestros arquitectos aliados, el taller de espacio público, aquí tenemos a Edwin de planeación, y todo lo que se está desarrollando para que hablemos un solo lenguaje, para que podamos tener una unidad en cómo nos visionamos nuestra Cali del futuro. La expectativa es que podamos tener este mapeo en una herramienta que podamos llevar a nuestros centros tecnológicos y que los niños puedan saber cuál sería la ciudad que ellos habitarían si realmente nuestros dirigentes desempeñaran y desarrollaran los proyectos que ya tenemos y los que nosotros desde la SCA visionamos cómo podemos funcionar. Educamos en la convivencia y hacer cumplir las normas urbanas, tejer sus espacios públicos y combatir la exclusión, y pensamos en una ciudad totalmente densificada, pero que esté llevada a volver a rehabilitar el centro, para que también de manera respetuosa con el medio ambiente podamos utilizar bien nuestros recursos y que no haya necesidad de transitar tantos
líneas y espacios y tanto tiempo para poder llegar a nuestro trabajo, a nuestros estudios, poder hacer que la ciudad cada vez sea mucho más compacta. Esa es la visión que tenemos de ciudad. Sin más preámbulos, iniciamos nuestro foro. Foro Acciones Urbanas para enfrentar el cambio climático, planeación informada. Nuestra primera ponente es la arquitecta Ángela María Franco, una destacada académica y experta en urbanismo y cambio climático, especialista en proyecto urbano, magíster en sociología. Mejoramiento integral del hábitat, cómo es importante también en estas zonas de origen informal poder garantizar la preservación del agua, poder garantizar las conexiones transversales de la ladera y de la parte natural de los cerros con la ciudad. En la escala local, por ejemplo, los parques de bolsillo de Medellín, que han entendido que esa naturaleza y esas vegetación espontánea que se da en el territorio es la que vale la pena conservar y no llevar especies que no sean nativas por cuestiones estéticas, sino cómo entendemos la estética de la naturaleza como una estética original. Y este proyecto que siempre nos ha llamado mucho la atención es el ordenamiento territorial rural de las comunidades indígenas. Este es el ejemplo del proyecto de Johnny Calderón, que es arquitecto de la Universidad del Valle, que pertenece a la comunidad Misak Guambiana, y cómo él muestra una reevaluación del ordenamiento territorial que está en la norma versus el ordenamiento territorial que hacen en su comunidad y cómo deberíamos adoptar esto que no existe en la ley 388, que es el ordenamiento por parte de las comunidades étnicas como una apuesta del país. Bueno, y para terminar, las acciones, vamos a hablar seguramente de esto un poquito más adelante, pero por ejemplo, la planeación informada por el riesgo bajo una perspectiva de reducción de impactos ambientales, la participación ciudadana informada para garantizar la sostenibilidad de las apuestas y los proyectos, la restauración ecológica como premisa de los proyectos urbanos, no necesariamente la infraestructura gris, ciudad compacta y mezcla de usos del suelo, la oferta de infraestructura para el transporte alternativo y mejoramiento de servicios de transporte público para reducir emisiones, monitoreo para el impacto de lo planeado y planes, políticas y programas dinámicos que se puedan adaptar a los nuevos retos, a nuevos estudios sobre riesgo, a nuevas ideas sobre adaptación al cambio climático. Acá dejo una imagen que tenemos del proyecto ganador del concurso del Corredor Verde, que no solo se centró en la franja de diseño del corredor, sino que nos permitió imaginarnos a Cali con una mejor adaptación también a su estructura y a su geografía tan linda de los cerros hacia el río Cauca y cómo podemos vincular otra vez estas estructuras ecológicas. Bueno, muchas gracias. Acá está el código del observatorio donde pueden profundizar más sobre estos proyectos. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo español perfectamente, pero lo siento, voy a hablar en inglés. Okay? Sorry about that. First of all, thank you so much for the invitation. It's wonderful to be in this space. Also, it's wonderful to be adjacent to a Salmona building, which is fantastic. So I'm an architect. I very much appreciate a couple of things that I want to start out with. Architects are part of, in society, this loose group of people called creatives, right? Creatives that create things. And the creatives in society, because society is a system of systems, the creatives are the ones that have the mandate to imagine new futures, better futures. And other disciplines in society have other roles. So the creatives are often the first to imagine, can we do things differently? Do we have to do things the way we're doing? Can we get beyond the creation, the expansion of current problems and the creation of new problems? Just by the way, that idea was told to me by a lawyer who works in nature law. And he told me that, well, you know, honestly, the lawyers are the last. The lawyers are not the ones who imagine new futures. The lawyers are the ones who codify behavior. So every discipline has its role. So I'm thrilled to be talking to a group of architects
Because the second point I want to make about architects is that there's no more important time to be an architect for the challenges that we face. I actually tell this to my students all the time. You are more relevant today than the profession has ever been, because the decisions that we make have huge consequences. You just saw that the decisions about, trying to create a compact city has huge ramifications. And so the architects and the planners are more relevant, they're more important than ever before. I want to start out then, those are my two broad points. I want to start out by just noting that I'm speaking to you, but I'm part of a group of people doing the work as co-equals. Marcela Angel, who's here, who runs the Nature and Climate Solutions program, of the Environmental Solutions Initiative, which I'm director of at MIT, and Norhan Bayoumi, who works in the Cities and Climate Change program. And our work has been focused on many things related to cities and nature-based solutions for climate and for biodiversity. But two particular topics are the potential for cities to enhance biodiversity, and I want to go beyond what's typically talked about today, but also a good understanding of the resources that are required to run urban economies. The resources, the energy, the materials for buildings, water, everything else, that's what's required to run cities, and cities are never going to be sustainable within their boundaries. They have to access resources beyond. So the other topic that I work in is already mentioned is this idea of urban metabolism, the idea of being able to account for the resources that a city the city consumes, and then transforms those materials and then creates waste. Okay, so I'm going to spend just a little bit of time. I'm sure you know this very well, but we are now very much a world of cities. It's now about 57% of the global population lives in cities. It will likely go up to something like 2/3 of humanity will be living in cities in just 30, 40 years, maybe even sooner. The urban population is doubling in the next several decades. And the important thing, these cities are, the primary function of a city is to create wealth. And I don't mean riches, I mean wealth, standard of living, access to education, healthcare, everything else. That's the fundamental role of cities. And because of that wealth creation, cities are consuming more and more resources. And because of that growing population, they will continue. So they are super linear in how much resources they acquire for each individual. That will always be the case. So because most of the population lives in cities, and lives in cities like this, which this is 2019, Shenzhen. In 1985, this was a city of 20,000 people. Right? Now it's 18 million, something like that. So we're in a period of enormous, rapid urbanization globally. Cali and other Colombian cities that are very aware of the treasure of biodiversity have the potential to be leaders in new models of urbanization for the future, because this is not a new model for the future, right? This can't be a new model. So the reason this is really important is because in the next several decades, not only will the urban population grow tremendously, but the largest cities are going to shift from North America, Japan, and other places to Africa and Eurasia. So Lagos, Nigeria is scheduled to be something like a city of 88 million people, which is an unprecedented, extraordinary thing to think about. And for our discussion today, and for the COP16 generally, those cities are often located coincident with biodiversity hotspots, as well as irrecoverable carbon reserves, those reserves that are in forests, in wetlands, in peat bogs, that if we release them, then game over, right? You know what I mean. Satisfying climate goals is not going to be possible. The way I look at this is in 3 dimensions. Ecosystems, minerals, resources, but minerals in particular, and cities. These are intimately connected, and we need to put much, much more attention on the role of cities,
because cities are, as I already said, the primary consumers of minerals and other resources. Not only fossil fuel resources, but mineral resources. So here's a diagram that I want to just spend 2 minutes on, or 5 minutes on. So you can think of the city, and actually the previous presentation was excellent in showing you examples of this. You can think of the relationship between cities and biodiversity and climate in terms of 3 zones. Mostly what we talk about is within the city. So out there, what's biodiversity like within the city? As you saw, the huge priority of limiting expansion of the city is zone 2, the peri-urban zone. Has a huge role to play in what we do in biodiversity in the region of that city. The largest footprint that any city has on biodiversity is well beyond its borders, is on the other side of the world, is in many different places. And that's in non-urban areas, because cities, their origins are as nodes of international trade routes. They are the concentration of resources that come from all around the world. So what we mine, what we extract from the environment is well beyond the borders here. There are things like, that glass. I don't know where that glass came from. Maybe the mine is in another state. So it's really, really important, if we're talking about cities and biodiversity and climate, to consider all 3 zones, the full picture, not just within the city. And of course, architects have the role within the city and within the peri-urban, less so within non-urban places. And this is the two highest priorities that I think I want to mention. The first is that obviously low carbon cities are absolutely essential. What we do to reduce emissions from urban production and consumption will determine whether we're successful in addressing climate change, really, because cities dominate the global economy. 80% of the economy is driven by cities. That's the first thing. The second is urban circularity. So if we can develop local circular systems to reduce extraction of virgin materials and also reduce waste that's produced, the pressure on the rest of the world will be substantially lessened. And so that's where, again, places like cities in Colombia, in places like Cali, where it's a relatively concentrated urban zone, it can be used as a test bed, and you can create circular systems relatively easy, a lot easier than in Shenzhen, right? You can act as a model. This is where the greatest reduction in biodiversity loss and climate change will happen. Okay, very quickly, I think I have like 3 minutes left. So I just want to go through the specific work that we're doing, and Marcela can answer questions about this too when we go into the question and answer period. We're working in several places in Colombia and have been for several years. In Quibdó and Leticia, and actually I don't have listed here Mocoa. All these 3 places, we've been working with the communities on their specific needs, given their particular condition, with tools, technologies, but also on the same level as technologies is community participation and engagement in those technologies with us and as advisors, because the local community knows better than anybody what the priorities are, what the issues are in that particular place. So in Quibdó, we've been working, Marcela and Jimena and others have been working on really connecting local communities with the international carbon market. As you know, Quibdó is the site of Afro-descendant peoples. Much of the land is collectively owned. They have been very, very effective stewards of the natural environment. Connecting them to the international carbon market is super important, and being able to move forward on retaining that natural wealth. Leticia is another place, and we can go into more detail about what we're doing, but Leticia is a place that we're working actively with community groups, local scientific organizations, and the government to be able to, we developed a plan for the central market that's on the waterfront
to be able to suggest ways in which the city actually may become more circular. And again, because Leticia, everything that Leticia consumes, 99%, is flown in to this city. And then all the packaging, all the materials are sometimes end up in a landfill, sometimes are just dispersed into the environment. And the river is the perfect conduit for spreading plastics for hundreds of miles. So being able to really address the way in which Leticia is an urban economy for the future is really important. We also are working in many different ways on biodiversity assessment, Leticia, Quibdó, a bit in Mocoa. In Mocoa itself, we've developed tools to understand the climate risks, primarily from landslides that are getting worse because of greater rainfall driven by climate change. And this is where the technology comes in. So flying drones, capturing the most essential attributes of the topography, using machine learning models to understand better what's the best way in which to produce a risk plan to be able to advise. You also mentioned planning that's informed by technology and strategies that are, scientific strategies, so that the city will grow. And the question is, will it grow in a high-risk way, or will it grow in a less risky kind of? And that's part of the work that we're doing in Mocoa, and we're looking to expand that. And then finally, all of this is within, of course, the Colombian Biodiverse Cities program, but also the World Economic Forum mandate to really establish this as an international priority of biodiverse cities that I was a part of. So I'll leave it at that. Thank you so much. Thank you, John. Muchas gracias. Nuestra última presentación, nuestro tercer ponente, es Juan Pablo Bonilla, gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad ambiental y cambio climático. Juan Pablo ha liderado iniciativas clave como la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático del BID. Ha trabajado en Colombia como viceministro en Medio Ambiente y como asesor en políticas nacionales de cambio climático. Hoy nos hablará sobre las estrategias que el BID ha implementado para apoyar en el desarrollo urbano sostenible en América Latina. Bienvenido, Juan Pablo. Micrófono. ¿Este funciona o no? Sí, perfecto. Bueno, primero que todo, gracias a Laura, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y bueno, como colombiano llevo más de 20 años en Washington, no saben la alegría y el orgullo que es estar acá en Colombia y en Cali. Yo quería felicitarlos por las dos presentaciones, me han parecido unas presentaciones técnicamente muy sólidas. Yo voy a irme un poquito más al nivel macro para que ustedes vean lo que está pasando en Cali, por qué la relevancia de esta reunión, para después aterrizar al tema de ciudades. Y muchos deben estarse preguntando qué hacemos los bancos multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial, los bancos regionales como el BID, el Banco de Asia, el Banco de África, los bancos subregionales como la CAF, para empezar a apoyar estos temas. Entonces, vean, lo primero que mucha gente, ayer me preguntaban, oigan, ¿por qué hay COP16 y ahora una COP29 en un mes? La gente está como confundida en Azerbaiyán, en Bakú. Entonces yo les decía, vean, desde el año 92, en la cumbre de Río, salieron 3 grandes convenciones. La de cambio climático, la de biodiversidad y la de desertificación de tierras. Pero hay otra que es muy importante, que son todos los acuerdos de Sendai, de desastres naturales. Entonces todos han ido teniendo vías paralelas. Las COPs climáticas ya van en la número 29, se hacen todos los años. Las COP de biodiversidad se hacen cada 2 años. Y lo importante, muchos de ustedes han oído hablar del Acuerdo de París, que se hizo en el 2015. Ese acuerdo fue importantísimo porque generó que los países, todos los países del mundo, desarrollados, en vía de desarrollo, empezaran a hacer unos planes nacionales que se llaman los NDCs, los National Determined Contributions, contribuciones nacionales determinadas, para empezar a ver cómo van a abordar el tema de mitigación al cambio climático, reducción de gases y de adaptación al cambio climático, que son impactos del cambio climático. En paralelo, biodiversidad tuvo su reunión similar a lo que fue el Acuerdo de París hace 2 años en Montreal. Por eso ustedes van a oír mucho ahora que se está hablando de COP16, de que esta COP es la primera COP viendo cómo se empiezan a implementar los acuerdos de Kunming y Montreal, que fueron los acuerdos que se hicieron en la COP15. Y este Global Biodiversity Framework, así se llama, es el marco mundial de biodiversidad, es muy parecido
a lo que fue el Acuerdo de París que se hizo para cambio climático. Entonces, Cali es la primera COP en la que se empieza a ver todo esto que se decidió en Montreal, cómo se empieza a bajar a los gobiernos nacionales, y el tema de ciudades, como bien lo mostraba Ángela y John, va a ser impresionantemente importante en la implementación de ambas agendas, la de cambio climático y la de biodiversidad. Entonces, siempre se habla de los temas de financiación. Entonces, en el Acuerdo de París se empezó a hablar del rol que tenían todos los bancos multilaterales de desarrollo para financiar cambio climático, y lo mismo se hizo en Montreal hace 2 años. Entonces, en este Acuerdo Mundial de Biodiversidad, el artículo 19 es el que habla de financiación de biodiversidad. Por eso van a ver la próxima semana, el 28, el 29 y el 30, lo que se llama acá los días de finance, de financiación. Por eso vienen muchos bancos, viene el presidente del BID, va a ser el único presidente de los bancos multilaterales presente en Cali, y por supuesto está también el presidente de la CAF, que es colombiano. Entonces yo creo que esto está empezando a mostrar la importancia que tiene para el sector financiero, privado y público, el tema de cambio climático, biodiversidad y desastres naturales. Entonces paro ahí para hacer un marco del BID. Nosotros en el banco hemos tenido una evolución institucional muy linda en los últimos, yo diría, 10, 15 años, porque estamos empezando a ver estos 3 temas como un sistema. Entonces el BID es el primer banco multilateral de desarrollo que ya aprobó su acción para cambio climático. El departamento que yo tengo el honor de liderar tiene a cargo la transversalidad. El BID, piensen, así como los gobiernos nacionales o subnacionales, tiene una cantidad de sectores. Sector de infraestructura, donde está energía, transporte, agua, el sector social, el sector de instituciones, y este departamento lo hemos ido poco a poco creando como un departamento totalmente transversal para apoyar todas las áreas del banco en estas agendas. Entonces tenemos el Plan de Acción Climática, acabamos de aprobar este año el Plan de Acción de Biodiversidad y Capital Natural, y acabamos de aprobar el Plan de Acción de Desastres Naturales. Y el mandato que yo tengo ahora como gerente es esos 3 planes de acción, ver cómo los empezamos a coordinar para el nivel nacional y para ciudades. Entonces tengo también en mi área toda la división de desarrollo urbano y ciudades sostenibles. María Camila Uribe, que me acompaña, es la coordinadora de la red de ciudades del banco. Tengo el laboratorio de ciudades, pero también tengo el mandato de ver, Ángela, todos los vínculos urbanos rurales, que es algo que dijiste que es súper importante. Mencionabas a Medellín. Medellín está haciendo cosas muy buenas para bajar temperatura, pero Federico me decía, el alcalde, que casi el 70% del área de Medellín es rural. Entonces, temas tan sencillos como cómo la naturaleza empieza a ser parte de la planificación urbana. Vean, ustedes tienen una joya aquí saliendo, viendo lo que decía John de los Borgios, que es el CIAT. La semana pasada estuve con el CIAT en un evento muy lindo hablando de agrobiodiversidad. Entonces, muchas de las cosas que está haciendo el CIAT para temas agrícolas y de biodiversidad empiezan a tener un rol en zonas rurales que pueden tener implicaciones en lo que es planeamiento urbano basado en lo que son lo que están llamando soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en el banco ahora tenemos una nueva estrategia hacia el año 2030 y vamos a ver cómo se articulan estas 3 áreas, cambio climático, biodiversidad, capital natural y desastres, a nivel nacional y a nivel subnacional. Y eso es básicamente lo que vamos a estar mostrando durante toda esta semana. Mañana vamos a tener la red de ciudades del banco, vamos a tener más de 30 alcaldes, ¿verdad, María Camila?, de toda América Latina, pero vienen experiencias de todo el mundo de cómo se están incorporando estos temas en la planificación de ciudades. Nos va a acompañar el alcalde y vamos a trabajar mucho con la alcaldía de Cali para desarrollar el plan maestro de Cali, viendo los temas de decarbonización, viendo los temas de inclusión de biodiversidad. Entonces vean la COP no como un punto de llegada, sino como un punto de partida. Me gustó mucho lo que dijeron, para que Cali pueda ser un ejemplo de cómo muchos de estos temas empiezan a mostrarse en la realidad. Entonces, nosotros en el banco, vean, ustedes saben mejor que todos el rol que están teniendo las ciudades en esta agenda, pero no es solo en el tema de mitigación de gases. O sea, todo el mundo habla, cuando habla de ciudades, de que hay que hacer más electromovilidad, de que hay que tener sistemas de transporte mucho más eficientes, energía renovable, eficiencia energética, pero el tema de adaptación a cambio climático cada vez se está volviendo más importante. A mí me impresionó ver unos videos de Cali el año pasado, creo que fue una lluvia que inundó la ciudad en menos de, creo que 3 horas. Eso lo están empezando a oír todos los alcaldes, que los sistemas de alcantarillado pluvial y de manejo de aguas residuales nunca fueron diseñados para estas intensidades de lluvia. Entonces,
parte del reto en este momento es no solo cómo las ciudades tienen mejor planes de ordenamiento, cerca del entre el 21 o 25% de la población de ciudades de América Latina vive en barrios informales. Y la mayoría de esos barrios informales están todos en áreas sujetas a desastres naturales. Entonces, fíjense en cómo el tema de cambio climático, por eso le estoy empezando a traer ejemplos con el tema de desastres y cómo viene la naturaleza a ayudar a prevenir desastres, a generar empleo, tiene que ser parte de la agenda social, empiezan a volverse una sola agenda. Entonces, vean, sin ir muy lejos, Washington. Washington, que es una ciudad muy linda, la gente va y ve toda la infraestructura, electromovilidad ya por todas partes, energía solar, pero yo soy ingeniero civil, fui ingeniero civil en alguna época. La obra de infraestructura más importante que ha hecho Washington en los últimos 15 años se llama el Clean River Project Act. Fue todo el proceso de Washington de empezar a ver cómo se hacían unos box culverts, unos túneles gigantes por debajo de Washington para que la ciudad nunca se inunde, nunca no, para que la ciudad maneje el riesgo de inundación. Y por eso en Washington a veces caen también unos aguaceros impresionantes y la ciudad no se inunda. Este proyecto se emitió un bono, fue el primer bono que emitió una ciudad en Estados Unidos de resiliencia a cambio climático por 2.6 billones de dólares. Pero lo más lindo es que se acompañó con zonificación y trabajo con comunidades en los diferentes ríos, en el Anacostia, en el Potomac, para Nature-Based Solutions, para reforestación, para manejo y se convirtió también en una gran fuente de empleo para comunidades locales y de pedagogía. Ya Alexandria, que está al lado del río Potomac, está empezando a hacer lo mismo. Y una de las grandes prioridades en las ciudades en este momento de Estados Unidos es cómo empezar a ver el tema de adaptación para manejo de inundaciones, pero cómo traer el tema de soluciones basadas en la naturaleza como parte de eso. Entonces, fíjense en que uno empieza a hablar de energía sostenible, de electromovilidad, de drenajes, pero si uno no empieza por una buena planificación del territorio, todo esto no se va a poder hacer bien. Y hay muchos temas que tienen que ver en arreglos institucionales. Uno no puede hablar de limpiar un río, de hacer un tren de cercanías, de mejorar el transporte sostenible, si los arreglos institucionales entre la ciudad, las áreas metropolitanas, las gobernaciones, los gobiernos nacionales no se dan. Entonces es algo súper complejo. Entonces yo creo que hacia futuro el rol de las ciudades va a estar basado en cómo hacer buenos planes de acción de cambio climático. Cuando yo les hablaba de los NDCs de los países, las ciudades con María Camila estamos trabajando cómo aterrizar, hacer buenos planes de acción climática que incluyan los temas también de biodiversidad, de manejo integrado de desastres naturales. Y eso yo creo que va a ser el primer paso para ver cómo eso se vuelve un insumo de los planes de desarrollo de un país, de los planes de desarrollo de una ciudad, para conseguir financiación, ya sea vía bonos o ya sea vía otro tipo de instrumentos que los podemos hablar luego. En el banco tenemos ya ejemplos muy lindos. Vean, nosotros tenemos un problema y es que no podemos financiar directamente ciudades. Tenemos que ir vía los gobiernos nacionales, pero estamos haciendo muchos ejemplos en Brasil. Este año financiamos un proyecto en Recife de 250 millones de dólares. Casi todo fue adaptación a cambio climático. Y tenemos 3 o 4 ejemplos más en Brasil que están yendo en esa línea, pero que incluyen un componente muy fuerte de planificación urbana. En Paraguay, en Asunción, tenemos un proyecto muy lindo de 100 millones de dólares para los bañados, que es una área de inundación súper alta, trabajar con las comunidades y con humedales para reducir inundaciones, pero todo basado de nuevo en planificación urbana. En Colombia, Barranquilla, le dimos un crédito de 100 millones de dólares para todo lo que se llama biodiversidad de Barranquilla, que ha sido todo el manejo de manglares, de la Ciénaga de Mallorquín, y estamos empezando a cada vez tener más ejemplos de cómo traer soluciones basadas en la naturaleza como manglares, en la incorporación de bajar todo el tema de desastres naturales. Surinam, por ejemplo, en Paramaribo estamos empezando a hacer algo muy bonito, y también en el Caribe, muchas ciudades del Caribe. Entonces, para concluir, yo creo que esta COP representa para Cali, como bien lo dijeron ustedes, una oportunidad súper linda de empezar a decir cómo empezamos a trabajar en Cali, ahora que están empezando gobierno, con un nuevo plan de ordenamiento que tengo entendido que ya se solucionaron los problemas, con planificación. Ahí siguen, bueno, entonces ese es otro capítulo. Muy bien, ahora me cuentan cómo es. Pero vean, yo creo que tienen una oportunidad dorada en una ciudad llena de biodiversidad, con un capital humano espectacular, para empezar a decir qué hacemos para que Cali de verdad sea como un ejemplo hacia futuro de cómo incorporar estos temas. Temas de cambio climático, biodiversidad, desastres, pero sobre todo con la gente. Vean, toda la agenda de sostenibilidad no tiene ningún sentido si no pasa por la agenda social, si no se muestra cómo esto está generando empleo para las comunidades, cómo está reduciendo inequidad
y cómo está ayudando a que las poblaciones más vulnerables sean las menos afectadas por todos estos impactos globales. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora abriremos un espacio de discusión en el que cada uno de nuestros panelistas responderá una pregunta y después tendremos unas preguntas generales. La primera pregunta, pues empecemos por las damas. Ángela Franco, ¿qué retos específicos enfrenta Cali en la implementación de planes urbanos climáticamente responsables? ¿Qué oportunidades se tienen en este ámbito local? Bueno, una pregunta muy larga, muy compleja, digo yo, larga de responder, pero como no tenemos ya mucho tiempo, yo creo que el principal plan es que el principal reto es el plan de ordenamiento territorial, pensar la ciudad a futuro, no solamente en la vigencia del plan, sino más allá. Cali 500 más es una oportunidad para eso, pero yo creo que poder trascender ese modelo que hemos tenido de urbanismo expansivo va a ser el gran reto para Cali. Seguir discutiendo si alargamos más la avenida, si llevamos más lejos los servicios públicos, si dejamos que el centro siga deteriorándose, seguir teniendo construcciones vacías en áreas de la ciudad que podríamos consolidar, va a ser el gran reto. Y yo creo que poner por encima la infraestructura azul y la infraestructura verde de la gran discusión de cuántas viviendas caben y todo el papel que tiene Cali también en el desarrollo del área metropolitana va a ser clave. Entonces yo creo que el mensaje de si seguimos el patrón que venimos teniendo y si la ciudad compacta es un artículo en el plan de ordenamiento que no se estrenaron, vamos por mal camino, pero tenemos una oportunidad de oro. Bien lo decían acá mis colegas, me alegra que los digan porque a veces si lo dicen los de afuera nos creemos más el cuento, pero la geografía que tiene Cali, yo no soy de acá y cuando llegué a mí no me dejan de sorprender los amanes, las ceibas, y yo voy por las calles mirando para arriba y les digo a mis estudiantes que veo muchos acá, si es que ustedes no se dan cuenta porque eso es normal para ustedes, pero realmente Cali es una ciudad bellísima, los problemas que tenemos no tienen la magnitud de otras ciudades, entonces hay que afrontarlos y yo creo que ese es el gran mensaje. Gracias, Ángela. Bueno, para John Fernández, ¿qué métodos de análisis y datos claves podrían ser innovadores para ser aplicados en ciudades como Cali, con el objetivo de reducir realmente los impactos ambientales en la urbanización y el riesgo de desastres en el contexto del cambio climático? Okay, I know there's very little time, so I'm going to give you a super quick answer. So, as was said, mitigation often dominates the discussion of cities. So we already have tools to know how to analyze mitigation, carbon from transportation, buildings, everything else. I think that's very mature. What we have less of is in the adaptation side to understand and anticipate those ahistorical consequences that come from a phenomena that we are not familiar with and is accelerating every year. And those sorts of tools, so real-time monitoring, using AI for socially beneficial purposes to be able to understand quickly the complexity of the factors that contribute to disasters. And also then the third is to engage communities, not just on a project-by-project basis, but as part of the normal operation of a city. In other words, citizen science and citizens to be able to engage with how to address the disaster portion and saving lives and treasure. I'll leave it at that. Thank you. Okay, thank you, John. Y para Juan Pablo Bonilla, una pregunta que más o menos ya estábamos escuchando tu exposición. ¿Qué crees que en el marco de la COP, qué recomendaciones tendría el BID para que ciudades intermedias como Cali se fortalezcan en la lucha contra el cambio climático y que puedan acceder a esos recursos como lo que nos contabas ahora, que a Barranquilla se le asignaron los recursos, Medellín y demás? ¿Cómo podemos hacer nosotros en Cali para lograr estos recursos? Bueno, lo primero, yo quiero ser muy honesto con ustedes. Acceder a los fondos globales climáticos es súper complicado. El que venga y les diga lo contrario les está diciendo mentiras. Nosotros somos la principal agencia en este momento implementadora de fondos con el Green Climate Fund de Corea, con los Climate Investment Funds, con el GEF, y toma cerca de 2-3 años hacer una buena propuesta para llegar a estos fondos. La mayoría de los fondos han llegado para gobiernos nacionales, no para gobiernos subnacionales o ciudades, así que yo creo que eso es un reto muy grande. Pero yendo a tu pregunta, Laura, yo creo que
todo el tema de acceso a recursos internacionales para sostenibilidad pasa por primero poner la casa en orden en los temas fiscales. Porque yo creo que hacia futuro lo que, y lo digo con toda la claridad donde voy, lo hablo con todos los alcaldes, con los ministros de Hacienda, si uno quiere acceder a mercados internacionales y poner bonos, que muchas veces la gente dice, no, es que preparemos una propuesta para el Green Climate Fund. Vean, nosotros apoyamos a Uruguay como país a hacer toda la estructuración de un bono verde de cambio climático y diversidad de casi 1.5 billones de dólares. Y estamos haciendo canjes de deuda por naturaleza, acabamos de aprobar el segundo para Barbados, el de Ecuador, el de Bahamas. Entonces empieza a haber un trabajo con la parte fiscal de las ciudades súper importantes. Y por eso es muy, yo diría, relevante que los ministros de Hacienda y los secretarios de Hacienda empiecen a entender cada vez más esta agenda. El banco ha creado ya la plataforma de ministros de Hacienda para cambio climático y sostenibilidad. Ya tenemos más de 20 países, ministros de Hacienda trabajando en este tema. Parte de lo que queremos hacer es ahora hacer eso a nivel ciudades, hacer una plataforma de secretarios de Hacienda de ciudades para empezar a trabajar en estos temas. Porque si se pone la casa en orden, por eso les puse el ejemplo del bono que sacó Washington, para las ciudades de la región es mucho más complicado, porque necesitan muchas veces la garantía de la nación para poder sacar bonos. Pero si la ciudad está en orden, tiene mucho más, yo diría, posibilidad de decirle al gobierno nacional, oiga, quiero sacar un bono vinculado a resultados de cambio climático, de biodiversidad, tengo la casa en orden, autoríceme a sacarlo y que un banco multilateral de desarrollo me acompañe en todo ese proceso. Entonces, por eso hay que hacer buenos planes climáticos y biodiversidad, porque si uno saca un bono, los tomadores de bonos van a preguntar cuáles son los resultados que se van a medir, o sea, contra qué va el bono. Entonces, si hay un buen plan con indicadores concretos y la casa se pone en orden, estamos después listos para escalar. No es fácil, es una tarea muy linda, pero es compleja. Bueno, no, y teníamos 3 preguntas generales, pero yo quiero resumir en una sola, que creo que es haciendo una acotación con lo que finalizas, Juan. Básicamente es importante que de este marco de la COP, lo que estamos viviendo, poder tener realmente unos indicadores que nos planteen y van a surgir unos objetivos claros. ¿Cómo creen, cuáles ustedes creen que pueden ser la mejor forma de medir para que realmente esos objetivos que se plantean en el marco de la COP se cumplan, de las experiencias pasadas, de espacios en los que ustedes se han conectado similares, para poder hacer que realmente ciudades como Cali pues, puedan contribuir de manera significativa al cumplimiento de estos objetivos? El que quiera. So I can begin. Obviously, there are financial measures, there are social measures, there are governance measures, but you know, I'm optimistic, but the same conversations that we're having today about biodiversity, exact same conversations 15, 20 years ago on climate. And we have to be very aware that the likelihood is that these commitments are not going to be met. The financing is not going to be there. So if we anticipate that, then it's super important for a fundamental thing that was lacking in climate agreements was that the science has to be the dominant voice, and it has to be the dominant measure. In other words, I've been to 7 or 8 COPs, the climate COPs, and over the many, many discussions, the science often got kind of buried in the politics. And at the end of the day, I have a graph on a slide that shows if you see the carbon emissions during the past, all the way back to Kyoto Protocol and even before, and you try to find a signal for reduction based on the COP discussions, there is no signal, right? So I think for biodiversity, the science on measuring, continuing to regularly assess the biodiversity is absolutely fundamental. And I think that often gets forgotten, strangely enough. That's the goal. That's the singular goal. Of course, there are many, many win-wins that come with that goal. Social issues many of them are improved. Climate issues, many of them are improved. You have to find the win-win, but if we don't prioritize the science, then
it'll be another 15 years of a similar experience. Bueno, y me parece muy importante porque también John mencionó el monitoreo en tiempo real y esa es una herramienta que nos permite darnos cuenta de cómo estamos haciendo las cosas, si bien o mal, o se están quedando igual, y tener los datos. Y el papel de la academia, como John lo menciona, es muy importante porque tenemos que basarnos en la ciencia para tomar las decisiones y no solamente en las decisiones a partir de la decisión política del momento. Entonces, el acompañamiento de la academia, bueno, acá estamos dos profesores de universidad, el acompañamiento de la academia en la generación de datos es muy importante para poder medir los impactos de las acciones, pero además a veces pensamos que no tenemos los datos suficientes y nosotros, por ejemplo, en el estudio que hicimos sobre ciudad informal, pudimos armar una línea de base enorme con datos secundarios del DANE, con datos del CISBEN, con datos de muchas bases que pudimos articular para poder entender ese territorio a partir del dato y saber en el tiempo cuál es el impacto de la intervención. O sea, que datos tenemos que seguir produciendo más, pero yo creo que esa es la clave. Yo creo que hay que tener dos temas claros cuando se empiece a trabajar en esto. Uno, tener indicadores sencillos. Lo que decía John es muy cierto, basados en la ciencia, pero nosotros inclusive en el banco, para ponerles un ejemplo, ahora estábamos discutiendo los indicadores de nuestra estrategia institucional hacia el 2030. Entonces hemos hecho 3 niveles de indicadores. Que si uno no tiene un primer grupo de indicadores, yo diría que no sean más de 10. Pero hay veces uno llega a sitios y le dice, no, tenemos 180 indicadores para medir cambio climático y diversidad. Y uno dice, ok, ¿cómo vas a sacar un bono después contra qué? O sea, vean, cuando nosotros sacamos el bono de Uruguay, sacamos 2 KPIs, 2 indicadores de resultados. Uno vinculado a energía, que era cambio climático, y otro vinculado a biodiversidad, que eran temas forestales. Que como decía John, yo creo que las dos agendas van a ir confluyendo en financiación. No hay recursos suficientes para que se discuta clima por un lado, biodiversidad por otro. Entonces, tener una batería de indicadores de un primer nivel, más sencillos, y después en niveles secundarios que puedan ir más allá, es fundamental. Y tener los institutos de investigación y academia acompañando, eso es clave, porque cada vez que se saquen, por ejemplo, bonos o instrumentos financieros, el monitoreo en el tiempo de los resultados va a ser clave. Lo otro que viene ahorita mucho en la agenda, Laura, es pago por resultados. En vez de sacar tus bonos, decir, mídame resultados y se van pagando. El banco es el primer multilateral, perdón que le estoy haciendo tanta propaganda al BID. Hemos lanzado un programa que se llama BID Clima para pilotear esto. Vamos a tener 10 países en el que vamos a tener operaciones en las que en los primeros 5 años vamos a medir resultados con 2 o 3 indicadores. Y si eso se cumple, después el 5% del total del crédito se lo vamos a devolver como un pago por resultados a las tesorerías de los ministerios de Hacienda. Yo quiero ver si eso lo podemos después hacer para ciudades en los próximos 5 años. Pero en fin, hay monitoreo, claridad de indicadores y resultados, yo creo que es lo que viene en toda esta agenda. Bueno, yo creo que ha sido un espacio absolutamente gratificante y con muchísima información nos vamos de aquí. Agradezco a los panelistas por sus enormes contribuciones, también a todos los asistentes por acompañarnos. Este foro es el inicio de un camino que como sociedad debemos trabajar juntos para enfrentar el cambio climático desde el ámbito urbano. Como decía Juan Pablo, no podemos pensar que este es el fin, que esta es la meta, sino que este es el inicio, es una siembra y además que este ambiente de la COP no se baje en Cali y que nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que además cada uno de nosotros podemos hacer que realmente todos estos objetivos que nos planteamos en cuanto a biodiversidad y en cuanto a cambio climático y en cuanto a estructuración de nuestras ciudades, podamos gestarlo desde nuestros espacios en donde laboramos. Muchas gracias Ángela, muchas gracias John, muchas gracias Juan Pablo, gracias Marcela, Diana, María Camila, Jimena, a Marcela, a Lilian, a todos los que veo por aquí, Benjamín, Jaime, María Fernanda, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la Casa del Arquitecto, su casa.